que siempre nos recibe con muchas ganas. Ustedes saben que este lugar que ustedes se reúnen pertenece al Banco República, que lo compró a la hija de Aedo, a Beatriz, y que la administración Antía hizo un convenio, un comodato, por el cual la Intendencia es la que se encarga de administrarlo y sobre todo abrirlo al público y mantenerlo y muchas de las obras de infraestructura. Eso nos ha dado una posibilidad de tomar este lugar para hacer actividades culturales. Ustedes la prestigian con su presencia durante casi todo el año acá, promoviendo este tipo de intercambio que sin duda nos enriquece a todos. No el mío, pero bueno, hoy me tocó estar acá. Les agradezco la presencia, sobre todo a queridos amigos que sé que han venido especialmente. Y vamos a presentar algo novedoso para Maldonado. Maldonado estaba esperando su revista histórica departamental. La revista histórica departamental, las revistas históricas en general en el Uruguay tienen una larga tradición, ¿no? Está la del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, está la de Soriano, son de las más antiguas, la del Instituto Histórico del Uruguay. La de Rocha, bueno, ya va por el número 13, y recogen, de alguna forma, la posibilidad de esas historias que a veces se nos escapan, que no da para escribir un libro, pero sí para un artículo, ¿verdad? En el año 2023, después de la pandemia, ya lo veníamos meditando, y embalé a un pequeño grupo compuesto por el escribano Juan Antonio Varese, que el otro día se me enojó cuando le dije que teníamos a un octogenario que tenía mucha curiosidad, no le gustó nada, así que... Por eso no vino hoy. Sí, no vino, me está haciendo el vacío. Pero es un hombre que yo quise distinguirlo con esa curiosidad innata que él tiene y tan activo. Enseguida se enganchó, después el profesor Daniel Delgado, que no sé si ustedes lo conocen, que escribió recientemente un libro sobre arte en Maldonado, Andrés de León, que es el encargado de la unidad de patrimonio, y ahora se sumó el doctor Marcelo de León Montañés. Estamos cojeando ahí con el tema de la cuota femenina, pero bueno, ya vendrá. Y estamos trabajando en el tema. Lo que se hizo fue fijarnos objetivos. Ustedes vieron que en el título de la invitación, que ahí medio me apuró Jorge, se habla de historiografía. ¿Qué es la historiografía? La historia, vieron que hay quienes interpretan que es un arte y otros que es una ciencia, ¿no? Yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? De contar lo que sucedió en el pasado. Bueno, la historiografía se refiere a esas obras, producto de los que cuentan, y a quienes cuentan las historias. Entonces nosotros queríamos darle la oportunidad a vecinos, a investigadores y académicos que residen en Maldonado, o no necesariamente, de que escribieran sobre nuestro departamento. Porque la idea es que esta revista sea de todo el departamento. Generalmente las historias que se cuentan son de Punta del Este, porque es un bestseller, de Maldonado, de San Carlos, algunas de Piriápolis, pero no, nosotros lo que queremos es que llegue a todo el departamento de una forma más pareja, ¿verdad? Y hemos tenido que salir a buscar gente que escriba. Tal vez cada vez se nos vaya a dificultar más. La primera revista que apareció en el año pasado, el año 2024, que está allí a la venta, perdonen, el chivo, como dicen los argentinos, hay una señora ahí muy simpática que vende muy bien y que está penada, es mi madre lo que pasa. Nosotros con el producido de la venta de esto queremos tener como fondo para poder publicar, tener una posibilidad de hacer un tiraje del próximo año, por si nos falla el auspiciante, que en este momento tenemos uno solo, que es la Intendencia. Pero con las cosas de la política, a veces esas cosas no siempre se dan. Bueno, en la primera revista histórica elegimos como tapa de la revista una pintura fabulosa
del Museo de Artes Visuales, que es una torre del vigía pintada por Petrona Viera, ¿verdad? Ustedes saben que Petrona frecuentaba nuestra zona y, bueno, hoy por hoy se la considera la primera pintora mujer, aunque en realidad deben haber existido otras, ¿no? Pero es muy conocida y está muy vinculada a Maldonado y sobre todo al profesor Mazzoni, con el cual tenía amistad, y en el museo hay varias obras de ellas. Esta no, esta está en el Museo de Artes Visuales. Y para esta segundo volumen de la revista, elegimos una obra de Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez fue justamente maestro de Petrona Viera, pero ¿por qué Guillermo Rodríguez? Bueno, en realidad llegamos por la imagen, que es la del Cerro Pan de Azúcar, sin la cruz, o sea que es anterior a la década del 30, y porque Pan de Azúcar este año estuvo cumpliendo 150 años, todavía están los festejos de los 150 años de Pan de Azúcar, y de alguna forma la revista quiso rendirle homenaje. Estas personas que yo les nombré formamos el consejo editor. Ya empezamos a trabajar en el tercer tomo de la revista para el año que viene, porque como no somos profesionales en el tema, tenemos buena voluntad, nos lleva mucho tiempo, sinceramente, ¿no? Porque tratamos de cuidar todo y sobre todo, estamos en el Uruguay, abaratar. Somos nosotros quienes corregimos la propia revista. Y el objetivo de la revista es contener historias, tradiciones, identidades, costumbres de Maldonado, ¿verdad? Los temas necesariamente tienen que tener un vínculo con el departamento de Maldonado. Y también lo que nos hemos fijado es que sea una publicación independiente, cosa que cuesta un poco, porque siempre uno está sujeto a un montón de cosas, de circunstancias, sobre todo de este tipo, y también pluralista, es decir, no es que pretendamos imponer nuestra opinión, sino recibir todas las opiniones, que a veces son diversas en materia histórica, ¿verdad? Y fundamentalmente dar a conocer la historia de Maldonado. Y hay un objetivo subyacente en todo esto. De los que están acá, ¿quiénes son oriundos del departamento de Maldonado? Levanten la mano. Bueno, como verán, son pocos, son menos que el resto, ¿verdad? Estamos hablando de 8 personas. 8. Sí. Por eso es que este departamento, felizmente, recibe el aporte de muchas personas. Unos vienen a trabajar, vienen con sus familias, vienen procurando una mejor fortuna, otros vienen a descansar porque, bueno, quieren encontrar una paz que de repente otros lugares del Uruguay no se los ofrece. O vienen del exterior también a radicarse a Maldonado. La población de Maldonado oscila en unas 200.000 personas. Y es creciente, en el sentido de que es el departamento donde el índice de la juventud es el más alto de crecimiento, ¿no? Cosa que es muy buena. Y muchas de las personas que han venido a establecerse han tenido hijos acá, y esos hijos uno los encuentra en la escuela o en el liceo. Pero sus padres no, y de repente se sienten mucho más vinculados con su departamento de origen, como Florida, Tacuarembó, y conocen poco de Maldonado. Ahora bien, lo quieren a Maldonado, nadie quiere irse de Maldonado. Cuando digo Maldonado siempre hablo del departamento. Les cuesta volver para atrás. Pero es necesario que haya elementos aglutinantes, que haya una cohesión social que nos identifique como maldonadenses, que nos explique por qué tenemos este presente y por qué nos proyectamos de una forma o de otra hacia el porvenir. No es lo mismo si este hubiera sido un departamento mediterráneo, que no tuviera la costa, o fuera un departamento de frontera. Serían otras las historias, ¿verdad? Pero es necesario ponerlas a disposición de la gente. Muchas veces circulamos por nuestras ciudades y no sabemos a qué se refieren los nombres de las calles. Que de repente, en nuestros pueblos de origen, eso no sucede. Bueno, esto es un pequeño aporte en ese sentido. Tratar de poner al alcance de la mano
las historias locales. Obviamente que nosotros a veces hacemos un poquito de titiriteros y le pedimos a un autor que se refiera a un tema que nos parece el indicado. Pero hasta ahora la mayor dificultad ha sido tratar de cubrir todo el departamento. No es que las historias no existan, sino que mucha gente es haragana, y en eso ha contribuido mucho las actuales técnicas virtuales o como quieran llamarles. La gente ya no escribe como escribía antes. ¿Cuántos de nosotros hace años que no nos sentamos a escribir una carta? Y ustedes saben que las cartas, la correspondencia, siempre fue una fuente para los historiadores muy rica de información, y gracias a eso conocemos un montón de cosas. Bueno, todo eso ahora se fue por otro lado y la gente no está acostumbrada a escribir. A muchos de ellos los alentamos a escribir, pero contá tal historia de tu familia, contá que nosotros te ayudamos a darle forma. Y es un poco lo que hacemos porque, como yo les decía, no tenemos oficio en el tema, pero tratamos de darle una unidad al texto para que no sea tan abruptos los saltos, porque, como yo les decía, también, gracias a Dios, tenemos la participación de académicos. Desde hace un tiempo largo ya, Maldonado tiene el CURE, tiene el SER. Son instituciones de enseñanza que continuamente están preparando gente en distintos ámbitos y sobre distintos temas, y tienen mucho para contar. Y muchas veces se quedan encerrados en sí mismos, tal vez una característica de los académicos, ¿no? Mirándose el ombligo. Y nosotros queremos que salgan afuera y que interactúen con la comunidad en la que están viviendo. Y es así que los estamos atrayendo, y ustedes van a ver en las revistas cómo hay distintos niveles de presentación de los propios artículos. Después estamos la gente como yo, o como algunos de los que están acá, que hacemos investigación vocacional. No tenemos la formación, pero a través de la experiencia que hemos ido adquiriendo, tenemos cierta coherencia para contar, para relevar determinados datos y ponerlos en una forma coherente, pero no es un artículo académico en sí. Entonces hay distintos niveles, esos distintos niveles se reflejan acá en la revista. Pero estamos orgullosos de que esto sea así, porque muestra la diversidad que hay en Maldonado, que existe, y también en estos temas, ¿no? Como yo les decía, los fondos que han permitido la financiación de la revista han surgido de la Intendencia. Claro, ha cuadrado que yo estoy en un puesto en cultura que me permite acceder a fondos, y esto se ha entendido políticamente que es una buena cosa para Maldonado, y felizmente me han seguido el apunte, y bueno, hasta ahora lo vamos financiando de esa forma. Pero la venta de la revista va a permitir tener un fondo por si en algún momento se corta, ¿no? Esta revista se obsequia gratuitamente, porque esa es la finalidad, es la difusión de la historia, a las bibliotecas del departamento, a los centros de enseñanza, sobre todo los liceales y a la SUTU, y a las principales instituciones culturales. Con algunas hemos hecho convenios, como Amazoni o el Centro de Investigaciones Históricas de San Carlos, y la mitad del recaudado va para ellos y otro para nosotros. Pero es todo muy simbólico, porque el primer número sale 600 pesos y el segundo 700. O sea, ninguno se va a hacer rico con esto, y lo que buscamos es que la gente verdaderamente la regale, la compre para sí, la lea, sobre todo. Como yo les decía, la estructura es que hayan historias de todo el departamento. Hay una sección de homenajes. Cada año homenajeamos a un historiador que son los que han abierto el camino en el tema de la historia, que a nosotros nos es tan afín. La primera estuvo dedicada el homenaje estuvo dedicado a María Díaz de Guerra, la profesora Maruja Díaz de Guerra, una historiadora muy comprometida, muy profesional. Ella era maestra, en realidad, no tenía la formación académica tal vez como investigadora, pero la había adquirido por idoneidad ampliamente probada.
y el año pasado fue su centenario, el centenario de su nacimiento, y la quisimos homenajear de esa forma. Y este año está dedicada a otra mujer muy relevante, que fue la doctora Florencia Fajardo Terán, que es una carolina, abogada, docente, pero que dedicó su vida a la investigación histórica. Mayormente a la historia colonial. Ella rescató personajes como Pérez del Puerto, Rafael Pérez del Puerto, que hay un artículo al respecto ahora, que fue un ministro de la Real Hacienda que hizo mucho por toda la región, fue el brazo ejecutor del virrey cuando la fundación de Rocha, de Minas, fue un funcionario público ejemplar. Yo le decía, no le decía a Florencia, porque yo la conocía a las dos, tuve trato con las dos y las dos me dispensaron un trato formidable. Nunca me animé a decirle a Florencia, digo, es la novia de Pérez del Puerto, porque tenía una admiración por Pérez del Puerto. Y Florencia de Vicenzi, porque Maruja se dedicó al siglo XIX más que nada, ¿no? Pero dos exquisitas personas a las cuales tuve el gusto de conocer a ambas. Bueno, y después tenemos una sección que son documentos que tratamos de publicar y dar a conocer documentos poco conocidos en nuestro ámbito y que están vinculados a Maldonado. En el primer número, por ejemplo, recientemente habíamos encontrado una fotografía de Margarita Muniz. Margarita Muniz fue la fundadora del pueblo de Aiguá. Y se había extraviado la iconografía de Margarita Muniz, se había extraviado. Y lo único que había era un dibujo muy feo que la hacía menos agraciada de lo que era. Esa es la verdad. Y de la cual, si se ríen, pero bueno, a veces la historia es cruel. Bueno, y de esa mala copia sacábamos todos esa imagen. Tuvimos la suerte de trabajar con la escuela número 9 de Aiguá, y la directora nos dice que tenía en una habitación toda cerrada y que se estaba llenando de humedad una cantidad de documentación de la escuela, pero que no tenía dónde ponerla en realidad, y que ella había sacado algunas cosas y nos las muestra. Y bueno, esas alegrías que dan a veces es cuando vimos una foto de Margarita, que era la foto de la que después hicieron el cuadro ese tan feo. Bueno, y no les digo más, la van a tener que comprar la revista para ver la foto ahí mejorada. Margarita era una mujer que no tenía mucha instrucción, pero quiso fundar este pueblo, venía del pueblo de Aiguá, de una familia que tenía mucha tierra en ese lugar. Su padre se llamaba Antonio, por eso que el pueblo se llamó San Antonio de Aiguá. Y a su vez conseguimos los testamentos que hizo Margarita, su partida de bautismo en San Carlos, y también la partida de matrimonio. Ella se casó 2 veces a pesar de su aspecto. Era una femme fatal. No tuvo hijos, lamentablemente, pero le decían Mama Margarita porque era muy querida por todos, pero me estoy extendiendo demasiado. El documento bueno, esos documentos están en el primer tomo. Y en el segundo tomo conseguimos en el Archivo Histórico Nacional, que tiene sede en Montevideo, el pliego original de las instrucciones del año 13 de Maldonado. Ustedes saben que las instrucciones de 1813, que Artigas le pidió a todos los pueblos con cabildo para que se le entregaran a los diputados que iban a integrar el Congreso de Buenos Aires, que al final no los admitieron por razones formales o políticas del momento. Cada pueblo tenía sus instrucciones, que tenían una base general, que es la que aprendimos nosotros en la escuela o en el liceo. Existen 5 pliegos conocidos de las instrucciones, y uno de ellos es el de San Fernando de Maldonado. Es poco conocida esta documentación. Ahora, con las técnicas modernas, pudimos hacer una muy buena copia, y está publicada en el tomo 2, y también una transcripción.
Y ustedes van a ver que hay cláusulas que están dedicadas específicamente a temas de Maldonado, como por ejemplo la explotación de la isla de Lobos, la habilitación del puerto de Maldonado, que nos iba la vida de que fuera un puerto menor por el cual se pudieran entrar mercaderías y salir mercaderías y no seguir con aquel viejo concepto del monopolio y sobre todo con la competencia de pueblos que había de puertos entre Montevideo y Buenos Aires y a nosotros nos excluían, ¿no? Bueno, son documentos que nosotros juzgamos interesantes. Después tenemos otra sección de misceláneas. Las misceláneas viene a ser como aquella caja de sastre, que todo lo que sobra va para ahí. Bueno, algo de eso es que nos da bastante flexibilidad. Los autores, como ya les dije, tratamos de que sean todos aquellos que hayan escrito algo que valga la pena sobre Maldonado. Y hasta ahora creo que lo hemos logrado. A sugerencia de Varese, que a pesar de ser octogenario, es el más lúcido de todos nosotros, porque él nos moderniza, dice, no, hay que poner un contacto para que la gente nos mande sus sugerencias, sus críticas, así que tenemos un correo y todo para esto. Para hacer intercambios sobre todo, ¿no? Y también publicamos muchas fotografías, tratamos, obviamente que por razones de costo es en blanco y negro, gráficos, planos, que nos permiten que sea más ágil la lectura de la revista. En cuanto al contenido en sí, tenemos en el primero, nos salieron una veintena de artículos, y el segundo nos salió una treintena, se nos fue la mano, y yo siempre le digo a algunas personas, es un libro de bolsillo, cómodo sobre todo. Recién mi profesora Cachicó, que empezó a dar clases muy joven, me decía que para la noche se le caerá arriba y se dormirá con eso, porque es difícil. Arrancamos en la parte de historia con un artículo porque los ordenamos alfabéticamente de acuerdo al autor. El escribano Félix de Lizarza, fundador material de Pan de Azúcar y fundador intelectual de Piriápolis, lo hizo un escribano, Julio Báez Umpierre, y él hace todo un estudio de la actuación que le correspondió, que le cupo a Félix de Lizarza en la fundación, que era un escribano a su vez también. Bueno, yo porque soy Cairo por la C, me tocó Punta del Este y el turismo, o sea, saltamos de un pueblo a otro, pero todos porque las condiciones que nosotros les damos a los que van a escribir son 6.000 palabras, que sean historias inéditas, pueden incorporar fotografías, pero también tienen que someterse al corrector de estilo, no es que sea intocable, porque le queremos dar esa unidad, porque, a veces sabemos investigar muy bien, pero no sabemos escribir muy bien. Esa es la verdad. Después hay un artículo muy interesante de un académico, el doctor Daniel Cajarville, que es Territorio en Mutación, apunte sobre las transformaciones sociales del departamento de Maldonado entre 1960 y 2020. Es el departamento que ha experimentado mayores cambios y nosotros los hemos vivido. Después le pedimos a Sergio Dalcelli, el doctor, creo que ustedes tienen a la esposa acá de socia. ¿Cómo se llama la? Sí, Sergio Dalcelli, el radiólogo. Bueno, él escribió sobre el Yacht Club Punta del Este, 100 años de historia. Ahí la ubica, no me acuerdo el nombre de la señora. Después tenemos San Carlos, 260 años, que cumplió recientemente, a cargo de Andrés de León Brito. También publicamos un artículo de la arqueóloga Verónica de León Fleitas, que fue la arqueóloga responsable del proyecto de traslado de la batería del medio a su actual emplazamiento, una obra, claro, desde mi punto de vista, tal vez la más importante de rescate histórico que se haya hecho, porque se la estaba llevando el mar, esa batería, de los restos de batería que quedaban en la parada 16 y medio, y logramos trasladar y reconstruir parte de esa batería, la trasladamos 500 metros para atrás,
Y bueno, ella relata toda esa experiencia que me parece muy, muy interesante. Después hay un artículo de Marcelo de León Montañés, que es un abogado e investigador que está doctorando en historia, sobre la arquitectura real e imaginada de Maldonado. Ha hecho estudios muy profundos y bueno, muchas veces quienes estaban recorriendo América en los siglos anteriores, no siempre eran fieles en cuanto, o se les mezclaban los temas, nos pasa a nosotros cuando vamos de viaje, y algunas ilustraciones son exageradas, que realmente no existen en Maldonado, y él hizo todo un estudio y rescató una torre del vigía muy interesante, muy distinta a la que nosotros conocemos, que tal vez sea de las primeras representaciones gráficas de esa obra española. Después el profesor Daniel Delgado se refiere con el título Obras son amores al Centro de Documentación Departamental. Recién hablaba con un vecino que nosotros tenemos un centro de documentación departamental que lo formó la profesora Díaz de Guerra y recoge toda esa documentación histórica que los archivos actuales descartan en general, que no les interesa porque no tiene una función, y que desde hace años se está acumulando en ese centro y que se puede consultar, es de libre acceso, y van muchos estudiantes de iniciales, hasta escolares van, y también de los institutos de la zona, como el CER o el CURE, a investigar. Esto lo hizo Maruja, surgió en la época a partir de 1989, si no me equivoco, en el gobierno de Benito Stern, y ha ido evolucionando, nos hemos ido tecnificando, estamos bastante mejor, se ha traído material del Archivo General de la Nación de la Argentina y también de Montevideo, para que la gente no tenga que viajar y pueda hacer sus investigaciones acá, y hay una hemeroteca interesante. Ahora se está trabajando con la Biblioteca Nacional en el escaneado de diarios de la época, diarios de Maldonado, para que la gente no tenga que ir a la Biblioteca Nacional a consultarlos, ¿no? Bueno, después hay un artículo escrito por Danubio Díaz, que es un comentarista deportivo, que son aportes para la historia del fútbol en Maldonado, porque también nuestra intención es que no sean todos artículos concentrados en la historia, más, no, que sean artículos que reflejan la vida cotidiana y que interesen a todos. Y bueno, el fútbol es algo que nos une, una pasión que nos une, y acá se está hablando de los orígenes del fútbol en Maldonado, que también está muy interesante. Después, Luz María Espinosa, que es ella tiene muy puesta la camiseta del pueblo Gregorio Aznares, en todo sentido, y sobre todo el patrimonial. Escribió sobre los 120 años de las primeras partidas del azúcar nacional, de esa industria tan importante que existió en esa parte del departamento, que le dio el nombre al pueblo, le dio la razón de ser al pueblo, que cuenta un montón de historias muy lindas, pero todavía hay mucho por profundizar en este tema. Conocimos a un estudioso, Jorge Frogoni Laclau, que alguno lo debe conocer, es el director del Museo de Fraiventos, que escribió sobre las escuelas artiguistas en el Uruguay. Y le pedimos que abordara el tema de la escuela artiguista de Maldonado. Pocos sabían que en Maldonado funcionó una escuela por orden de Artigas, porque aquello de que sean los ilustrados, como sean los orientales tan ilustrados como valientes, se vio reflejado no solo en la creación de la biblioteca pública, sino en escuelas. Y Artigas impartió la orden de que debían haber escuelas, y rápidamente, estamos hablando de 1816, ¿no? Que todavía se estaba la patria sacudiendo el yugo portugués y con mucha dificultad, y después ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Y él hizo una investigación muy interesante y se la pedimos para Maldonado, sobre la escuela de Maldonado. Es una escuela
que admitía además niñas y niños, que en esa época no era nada común, ¿no? Y teníamos un maestro que era Víctor Antonio Delgado, que era militar, y gracias a que era medio díscolo, quedó algún expediente de su mala conducta. No era muy de acatar la autoridad, entonces tenía continuamente conflictos con el cabildo del momento. Y eso, de ahí se rescató ese, si no hubiera pasado desapercibida o casi anónima porque funcionó nada más que 2 años, ¿no? Y lo denunciaron a un tribunal de vigilancia que había, parece que era, armó una suerte de manifestación contra, y puso a los niños a protestar. Estoy hablando del Maldonado en 1816, 17, y los padres, sí, no lo sabían ese término, todavía no estaba, pero lo pusieron preso, y después el comandante, porque tenían rivalidades entre el comandante de las milicias y el cabildo, uno lo soltó y el otro se quejó, a Otorgués, y bueno, gracias a eso quedó registrada la presencia de la escuela artiguistas en Maldonado, ¿no? Después hay una historia que es un profesor muy querido, muy conocido, es subdirector del Liceo de Punta del Este, Goicoechea, que le pedimos una historia, escribió otra, pero muy buena, que es, el título es La base no se entrega, los aviadores navales que defendieron la democracia durante la crisis de febrero de 1973. Eso es una historia reciente, que muchos de nosotros la vivimos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó acá en la base, lo que nosotros conocemos como la base, ¿no? Que es un nombre bien antiguo, que cuando empezó la construcción de ese destacamento, la partición militar, no sé cómo llamarlo, los vecinos le empezaron a llamar las bases, y hasta el día de hoy lo conocemos como las bases. Goicoechea se excedió 3 veces en el espacio que le habíamos asignado. Yo, como soy abogado del diablo, después lo defendí, pero la verdad que me lo hubiera comido, porque el artículo valía la pena y vale la pena, ¿no? Después Rufino Martínez de Pan de Azúcar escribió con un título muy romántico, Esperando un pastorcillo agricultor revestido de postergada santidad. Parece a Lelutier, ¿se acuerdan? Y es en realidad la avenida de la última visita pastoral que hizo Monseñor Jacinto Vera, que murió en Pan de Azúcar, haciendo esa visita pastoral, ¿verdad? Y bueno, él la relata, existe un museo que está a cargo de él, museo parroquial en Pan de Azúcar, muy interesante. Después hay un tema que despierta siempre la curiosidad, que está escrito magistralmente además por también un docente académico que es Federico Lascuaba Bachino, las logias masónicas de Maldonado y San Carlos, en sus redes locales, nacionales e internacionales, 1882-1893. Es un tema muy interesante. La masonería tuvo y tiene también mucha fuerza, mucha llegada política, mucho poder, y se reflejó en el departamento, el enfrentamiento con la iglesia, está muy interesante. Después una Carolina Marta Pereira escribió Aquellos carnavales, refiriéndose al carnaval. El escribano José Luis Rapetti, El origen de nuestras tierras municipales, también es muy bien fundamentado, cómo el Estado central muchas veces avasalla las autonomías departamentales y locales. Pablo Reborido, que es un gran historiador y sobre todo hace exposiciones y recorridos por Piriápolis, escribió sobre los primeros hoteles de Piriápolis con muy buena fotografía. Daniela Rivero, que escribió un libro sobre José Ignacio, escribió sobre la Laguna Garzón. El doctor Mario Escaso Burgui, que es un erudito de nuestra historia, escribió sobre el antiguo puerto de Maldonado, que no es el de Punta del Este, sino el de Las Delicias. Y el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, cuando se lo planteé, me dice, ya, tengo un tema bárbaro, y dice, de Acuña de Figueroa. El autor del himno nacional vivió en Maldonado. Fue ministro de aduana, vendría a ser, en Maldonado, y vivió unos años en Maldonado, muy cerquita de la plaza, porque él se casó con una señora de apellido Termin, cuya tía tenía casa acá en Maldonado,
y en la época de Lecor, porque Acuña de Figueroa estuvo bien con todos los gobiernos, es parecido a alguno de nosotros. Con todos los gobiernos estuvo bien. Y acá le dieron este cargo y estuvo 2 o 3 años acá. Y era muy pícaro, ¿no? Porque nosotros conocemos lo del himno, pero hay unas historias cuasi eróticas o eróticas del todo de Acuña de Figueroa. Y acá se refiere, Trujillo hizo la investigación sobre una rivalidad que había en San Carlos entre, él las tituló así, viejas zaparrastrosas versus doncellas carolinas. Claro, las señoras que iban entrando, iban madurando, por decirlo de alguna forma, perdían protagonismo frente al avasallamiento de la juventud. Entonces él les dedicó versos jocosos que están muy, muy buenos, y ese largo poema, porque son poemas muy largos, jocoso, lo tituló La Carlinada, por Carlos, por San Carlos, ¿verdad? Y dice, con un argumento que según el análisis de Gustavo Gallinal había tomado prestado de la poesía italiana de finales del siglo XVIII y versaba sobre el estrafalario enfrentamiento entre unas viejas brujas aparrastrosas que envidiaban por su belleza y favor de los hombres a las doncellas jóvenes de la ciudad de San Carlos. Y bueno, y ahí está el intercambio que está verdaderamente riquísimo. Después, por último, el escribano Varese, que por ser Varese con B corta le toca siempre al final, se refiere a un episodio poco conocido, 2 empresarios y un almirante británico en la compra de la isla Gorriti. Cuando los ingleses quisieron comprar Gorriti, ellos tenían otras miras, ¿no? Estratégicamente, los ingleses siempre se han movido muy bien, y quisieron comprar Gorriti, bueno, y está todo ese tema, querían tener ahí un despacho de carbón para las naves, para no tener tanta dependencia de los puertos de Montevideo o Buenos Aires. Y bueno, después entramos ya a las secciones de homenajes, de la profesora Díaz de Guerra, como le decía, y la documentación de Margarita Muniz González y Temístocles Chavarría. Y terminamos con un poema de Yolanda Clavijo. En eso consiste el primer tomo. El segundo tomo, que es el que presentamos la semana pasada, y que se nos fue la mano, por no saber decir que no, tiene más artículos, ¿no? Voy a tratar de pasar rápidamente por ellos. El primero de ellos, el de Altman, el arquitecto Altman, que es muy, muy conocido, está en la cátedra de Historia de la Arquitectura. Dice Maldonado Punta del Este sobre la conformación histórica de un aglomerado urbano hasta la década de 1950 desde la lectura de planos y mapas. Es un poco técnico, pero nos da la idea de cómo se desarrolló esta zona del país, ¿no? Después tenemos el cincuentenario del Liceo de Punta del Este. Yo fui alumno de segunda generación en el 74, y 2 docentes de ese liceo escribieron del movimiento popular a la concreción del Liceo de Punta del Este. Cómo surgió de los propios padres, de los alumnos, porque había una distancia en esa época entre Maldonado y Punta del Este que era considerable. Hoy uno se sonríe cuando te dicen esas cosas, pero era importante tener nuestro propio liceo. Después conseguimos un artículo sobre Pueblo Edén. Pueblo Edén a través de la historia, de Gustavo Bacerque. La profesora Liliana Bernardes, que es concejal del municipio de Aiguá, escribió sobre Aiguá, la belleza de lo simple, y el proyecto de fachadas patrimoniales. Ustedes saben que Aiguá ha sufrido un cambio muy positivo, con una suerte de falso histórico que ha hecho una comisión que ella preside, y ha recuperado muchas fachadas. Estamos hablando de 120 fachadas, con lo que le ha cambiado la fisonomía al pueblo. Está muy lindo. Después hay otro trabajo de la zona oeste, que es la estación La Sierra, que es la estación donde llegó por primera vez el ferrocarril a Maldonado en 1895, escrito por el doctor Enrique Bianchi. Es un estudio muy minucioso sobre cómo se tendió esa parte del riel y los primeros movimientos que hubo.
Después el arquitecto Francisco Bonilla, que es un estudioso del patrimonio, habló sobre el marco de los reyes. Él toda la vida lo ha estudiado este tema con una profundidad. Bueno, con decirles que se fue a Portugal y encontró las canteras de donde se sacó el mármol para hacer los 3 mármoles que se hicieron en Lisboa, que después se trajeron al Río de la Plata. Bueno, a mí me escribí sobre Pedro de Ceballos porque me parece que es un militar español, tal vez la última gloria de España en América del Sur, que todo lo que era un gran estratega, y después de muchos años de insistencia de ir a Córdoba, en España, a buscar la lápida de su tumba y de poner a mi mujer, a mi madre, a mis hijas, a todos los que encontraba a buscarla, porque los que han ido a la mezquita de Córdoba, que hoy es catedral, el piso está tapizado de tumbas y tiene una superficie de una manzana o más de extensión. Y nunca la encontraba, hasta que hace un par de años pude encontrar la lápida y pude fotografiarla y transcribir la leyenda, porque él se murió camino a Madrid, ¿no? Bueno, faltó esa parte. Pero claro, a mí me faltaba para cerrar esa historia, este tema, y lo pude conseguir. Después hay un artículo de la profesora Virginia Cano, dedicada a la Casa Taller Maldonado y a la influencia del pintor Manolo Lima. Los apellidos de los carolinos están vinculados a ese origen, ¿no? Los Techera eran Texeiras y los Sousa ahora son Sosa, y así descienden y acá se pueden encontrar reflejados. Después tenemos escrito por 2 arqueólogos, El naufragio bajo las dunas, la historia del Blue Peter, que es un naufragio que apareció recientemente en la playa de Tío Tom, se puede ver incluso. Después hay un artículo muy interesante también de un académico, Martín Fabró, que es Britons at Solís. Apunte sobre su presencia en el balneario. Hay una fuerte presencia británica en el balneario Solís. Iban a jugar al golf, tenían su hotel, algunos se hicieron propietarios, impusieron sus costumbres, el 5 o'clock tea. Bueno, todo eso está muy interesante, narrado por él. Después tenemos un tema muy vigente, escrito por Joaquina, que es Punta Ballena, paisaje, identidad y emociones. Por esa disyuntiva, si se construye, no se construye, si se pierde, si no se pierde. Tenemos otro artículo escrito por un buzo y un estudioso de la historia, que es Alfredo Conque, El patrimonio subacuático de Maldonado. Después tenemos un artículo sobre fútbol, a cargo de Fernando Méndez, San Carlos, la ciudad que vive y respira fútbol. Tenemos también sobre la barra, apuntos documentales sobre la barra, Emilio Mesano, que era un inspector de escuela. Candombe adentro, sobre recogiendo las historias del candombe en Maldonado. Crónicas de Piria, el ferrocarril, su derrotero, a cargo de Gerardo Rodríguez Laferranderí, un vecino. Después un argentino escribió vinculaciones sobre Francisco Javier de Viana, que era el hijo del fundador de Maldonado y la ciudad de Maldonado, se llama Ezequiel Ogueta. Después hay una reseña del Centro de Investigaciones Históricas de San Carlos, que funciona y funciona muy bien desde hace 37 años. Hay un relato del doctor Haroldo Pi, Pequeñas obras de arte de nuestra prehistoria, es arte rupestre, que existen en el Cerro Pan de Azúcar, muchos ignoran este dato, que está muy interesante. Hay un rescate de la biografía de Raúl Montañés, que fue un payador muy distinguido que nosotros tuvimos, muy notorio, a cargo de un periodista, Sergio Sánchez Moreno. Hay apuntes sobre el escudo de Maldonado. El escudo de Maldonado, no sé si ustedes saben, que es el símbolo más antiguo en uso del Uruguay. Es el más antiguo, por Leonardo Escaso Burghi. Y por último, Varese escribió Fotografía, Vida Social y Turismo en la zona balnearia de Maldonado. ¿Se acuerdan cuando los fotógrafos iban por la playa y nos sacaban fotos? Y uno metía la barriga para adentro y después la tenía que ir a comprar y te daban una lupa y unas fotitos chiquitas, te sacaban por gorlero. Bueno, él relata de los fotógrafos de Piriápolis y en Punta del Este. Y por último hay otra que es Vilar, de apellido, sobre Rafael Pérez del Puerto, en el Museo Carolino, el Museo de San Carlos, haciendo una limpieza, encontraron un documento de Rafael Pérez del Puerto,
ese funcionario que yo les mencionaba, el que estaba enamorado de Florencia, muy interesante, y ella hace un análisis de este documento. Y después están los homenajes, la documentación, y en los saludos y reseñas nos empezaron a saludar del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, del Centro Histórico y Geográfico de Soriano. En fin, yo lo que he querido es hacerles un paseo sobre el índice. Perdonen si fui muy pesado, pero era el cometido de hoy de presentarles esta revista, de que vieran que verdaderamente es variado. Estoy seguro que alguno de estos temas les interesará, si no todos, y que la revista existe, y que si quieren escribir está a su disposición, o si saben de algo, o si saben de una historia que se está por perder, mejor dejarla reflejada acá, porque, bueno, queremos que se conviertan en libros de consulta, en libros que reúnan también, que sean lo suficientemente cortos, porque no tienen más de 6.000 palabras, salvo alguna excepción, o sea que se pueden leer con facilidad, y que sean elementos de consulta. Estamos trabajando en el número del 2025, y esperemos que dentro de un año estemos de vuelta por acá para presentar el tomo 3. Así que muchas gracias por su atención y gracias por recibirme. ¿Puedo tener una pregunta? Si hay alguna pregunta, consulta. ¿No? ¿Cuánto pesa? ¿El conocimiento pesa? Realmente le he agotado. ¿Y cómo hace?